escuchando la palabra del Señor, siempre es importante entender lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad, hermanos? Las tradiciones a la luz de la Biblia. ¿Ok, hermanos? Las tradiciones a la luz de la Biblia. La palabra tradición, hermanos, ¿verdad? Su sentido etimológico sugiere, dice, la presencia de un legado que se transmite de generación en generación, ya por obra de un sujeto que es el transmisor y también el sujeto que es receptor. O sea, lo que está diciendo aquí que la tradición se pasa de generación en generación, de comunidad en comunidad, ¿verdad? Y de país en país y todo lo que es relacionado, ¿verdad? A lo que le rodea. También nosotros como familia también tenemos muchas tradiciones que los abuelitos dijeron, ¿verdad? Muchas tradiciones familiares. Pero nosotros debemos entender que también la palabra de Dios, ¿verdad? Nos enseña que la tradición a la palabra de Dios es algo que va en contra una de otra. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿verdad, hermanos? Ahora, ¿qué tipo de tradiciones hay o costumbre que son los sinónimos? Tradición y costumbre son los sinónimos, hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos en México, por ejemplo. En México ellos tienen el Día de los Muertos, ¿ya? Ellos tienen el Día de los Muertos, ¿verdad? Y nosotros los chilenos siempre somos bien copiones. ¿Se han fijado que todas las tradiciones que tienen aquí en Chile son todas extranjeras? Claro, y ellos allá no es como lo que nosotros, la gente va acá, ¿verdad? Va al cementerio, ve a sus difuntos y todas las cosas, sino que allá hacen una fiesta, hacen un culto para los muertos. Hacen un culto para los muertos y es una tradición necesaria para ellos, porque esto viene de tradición en tradición muchos años, un culto a la gente que falleció, ¿ya? Y eso se celebra también el 1 y 2 de noviembre. Nosotros acá, la gente en Chile la celebra, dice, solamente el día 1 de noviembre, ¿verdad? El día de Halloween, día de Halloween. También es una tradición, hermanos, ¿ok? Conocida como la Noche de las Brujas, ¿ok? Vinculada a la quema medieval, en ese tiempo quemaban las brujas, ¿verdad? Y siempre se celebra con colores, ¿verdad? Naranjos y colores negros. Si la gente también le coloca otros colores, ya no está celebrando, como se dice por ahí, Halloween, ¿verdad? Y también velas encendidas, calabazas esculpidas y disfraces. En Chile, hermanos, hace más o menos como 10 años atrás, cuando empezó toda esta cosa fuerte de la parte de Halloween, la gente, esto, otro, celebraba todo. Pero, fíjense que ahora incluso ya en las casas, si usted pasa, hay ahora calabazas, ¿verdad? Calabaza y compran calabaza y mucha gente invierte en dinero para tener esa celebración y esa costumbre y esa tradición. Y se ha formado ya en Chile la tradición que y todos los niños se esperan el día 31 de octubre, así es el día de Halloween, ¿verdad? Y es una tradición no chilena, es una tradición traída de otro país. Y nosotros los chilenos nuevamente copiamos, ¿verdad? También, hermanos, dentro de lo que es el Medio Oriente está el Yom Kippur, ¿ok? Es una tradición judía, ¿verdad, hermanos? Que realmente ese día tienen días de petición y de oraciones. Llamada también, ¿verdad? El año es un día, o llamado, perdón, el año nuevo hebreo. ¿Ya, hermanos? Se acostumbra realmente a tener un ayuno desde la mañana hasta cuando el sol se vaya, ¿ok? Y también se prohíbe, por ejemplo, en ese día, las relaciones conyugales. La higiene personal tiene que ser una higiene profunda, ¿verdad? De arriba hacia abajo y sin beber nada de vino, sin beber nada de alguna otra bebida, ¿ok? Ese es el Yom Kippur, que lo hacen los judíos, ¿ok, hermanos? También ese día toda la gente tiene que vestirse blanco. Si la persona es judía y está allí en Kippur con otra ropa, lo van a retar, lo van a multar, algo va a hacer. Religiosamente tiene que hacerlo como ellos lo dicen. Ahora, el Radamal también es una tradición musulmana, hermanos. También es un ayuno, una purificación que tienen ellos también. Se hacen con el calendario lunar islámico, ¿verdad? También se prohíbe las relaciones sexuales también ese día entre matrimonio. También los estados de ánimo. Por ejemplo, usted ese día no puede andar enojado. Ese día no puede andar enrabiado. No puede nada que lo altere, ¿ok? No se enoja en nada. Y también, ¿verdad? La ingesta de alcohol o bebida, cualquier bebida, está prohibida. Desde la mañana, hasta el anochecer. Y son tradiciones orientales que si usted viviera en ese país, tendría que hacerlo. ¿Ok, hermanos? Por ejemplo, la tradición de la mujer con el vestido blanco, ¿verdad? Es una tradición que se fue dando años a años y hasta el año 1406 comenzó esto cuando realmente la princesa
la princesa Filipa, ¿verdad?, de Inglaterra, lució una túnica blanca, ¿verdad?, y un manto de seda para su matrimonio con el rey, en ese tiempo también príncipe rey Eric, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, mira, se ve linda, de blanco, de seda, ¿ok? Bien. De ahí en adelante las mujeres comenzaron a casarse de blanco, ¿ya? Y ahora realmente es el punto que nosotros vemos de dónde viene también esta parte. De ahí viene la tradición de casarse de blanco, ¿verdad? Pero también las mujeres en España pasó muchos años que se casaron de negro. Y se casaron de negro porque hubo la guerra civil y económicamente estaban todos mal y no llegaban más que telas negras. Y no había más que telas negras para ese tiempo. Así que todas las mujeres se casaron de negro en aquel tiempo, en aquel lugar. ¿Ok? Nosotros vemos, hermanos, tradiciones y tradiciones de otros países y tradiciones que han llegado a nuestro país. ¿Verdad, hermanos? Ahora, en Chile también tenemos y vemos varias tradiciones que son religiosas. ¿Ok, hermanos? Por ejemplo, tenemos gente que es devota, por ejemplo, de la Virgen de Andacollo, es devota de la Virgen de Lovaje, es devota de la Virgen de Lourdes, ¿verdad, hermanos? Son tradiciones que están fuertemente acá, arraigadas, ¿verdad?, en nuestro país. Pues estas tradiciones realmente van en contra de la palabra de Dios, hermanos. La idolatría realmente no tiene, ¿verdad?, lugar para Dios. La idolatría, hermano, no es algo bíblico. ¿Bíblico en qué sentido? Es que a Dios le agrada. La primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9, habla sobre este punto. Nosotros, ¿verdad?, estamos enfocados al punto de decir, oye, la palabra de Dios dice no a la idolatría. No a la idolatría, ¿verdad, hermanos? Y dice allí en 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se besan con varones. Entonces, lo que está diciendo ahí, los idólatras no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, todas estas tradiciones, ¿verdad?, que da la gente, es fuerte. Si usted mira lo que hacen ellos, por ejemplo, pagan mandas. Ellos pagan las mandas, ¿verdad? Las mandas por el favor concedido de aquella virgen. Y hay gente que se traslada de aquí a Quique ¿verdad?, a agradecer a la Virgen de Andacollo. Otros, el día 8 de diciembre, ¿verdad? Aquí en Chile, lo baje. La gente va en la noche en bicicleta pagando una manda. Aquí vamos y todos parten para allá. Otros que van caminando. Y en la tele se ve cuando entran, ¿verdad?, arrodillados, con todos los pies rotos. Y le preguntan, ¿y usted qué viene? No, yo vengo a pagar la Virgen, ¿verdad?, la manda que yo le dije que si sanaba a mi hija se sanó y yo vengo a pagar esta manda, ¿verdad? Y las manos todas quemándose, hermano, ¿verdad?, con velas encendidas. Nosotros vemos tanta tradición referente a este tema, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, no a la idolatría. No a la idolatría. ¿Verdad, hermanos? Pero fíjese que Isaías, capítulo 48, versículo 5, habla sobre este punto y te lo dije ya hace tiempo, dice, ¿verdad? Antes que sucediera, te lo advertí, dice Dios, ¿verdad?, a Israel, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. ¿Ok? ¿Qué está diciendo aquí Isaías? Mira, vean todo lo que pasa con ustedes. Desde cuando los saqué de Egipto hasta ahora, he estado yo siempre con ustedes. Siempre le entrego a ustedes la bendición grande en sus vidas. Por favor, te diciendo ustedes, no digan ahora que los ídolos lo hicieron, porque no es así. Yo siempre estuve con ustedes y ustedes siempre están apegados a los ídolos. Los ídolos que hicimos, ellos realmente, que adoramos, ellos realmente lo hicieron, ¿verdad? Y eso es, Dios dice, eso no es así, dice la palabra del Señor. Ustedes siempre tienen que estar agradecidos de Dios. Ahora, es verdad, hermano, que la gente puede estar cayendo, ¿verdad?, en esta cosa de que sí, la Virgen hizo un milagro. Usted habla con la gente y dice, no, mi mamá estaba muy enferma. Yo pedí a la Virgen, ¿verdad?, que hiciera un milagro, que sanara a mi mamá. Y mi mamá sanó. Así que por eso yo vengo ahora a pagarle a la Virgen. Pero tal vez la persona está orando a Dios sin saberlo, o Dios no está escuchando su oración, o Dios tal vez escuchó su oración. Pero miren, hermanos, lo que pasa referente a este tema de la tradición, ¿verdad?, de estas imágenes y de esta idolatría,
En la segunda carta de Tesalonicenses, lo hablábamos delante con hermano Guillermo, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante. ¿Verdad, hermano? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá el resplandor con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? Satanás a través de esto trabaja. Satanás trabaja a través de la idolatría. Y aquí decimos, Satanás tiene poder, claro que tiene poder de engañar. Y la gente muchas veces está siendo engañada por la idolatría y no lo entiende. Y las tradiciones que están llevando en su vida para ir a dar gracias a un ídolo, las siguen por familia, por familia y por familias. ¿Ok? Y no se corta. Pero al final dice ahí que ¿sabe qué es lo que pasa ahí? El Señor le envía un poder engañoso para que crea la mentira. ¿Quieren creer en ese ídolo? Crean. Ahí tienen, crean. Pero ustedes van a quedar estar un día al lado mío y tendrán que pagar acorde a lo que hicieron. ¿Verdad, hermanos? Entonces nosotros vemos, hermanos, que esta idolatría es fuerte y también, hermanos, lo que es las tradiciones son fuertes. A veces son muy fuertes las familias las tradiciones. Y a veces la gente no sabe por qué lo hace, pero lo hace porque mi mamá lo hacía, la abuelita lo hacía, todos lo hacían. ¿Verdad, hermanos? Y aquí el punto, nosotros tenemos que entender este punto, que Cristo también tuvo en un momento que toparse con estos religiosos. Estos hombres religiosos, fariseos y saduceos, que realmente ellos, hermanos, ¿verdad?, estaban haciendo algo, o culpando a la gente, o colocando cargas sobre la gente, ¿verdad?, sobre estas tradiciones. En Marcos, capítulo 7, por favor. En Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 9. ¿Ok, hermanos? En Marcos, capítulo 7, perdón. Marcos, capítulo 7, versículo 1 al versículo 7. ¿Ok? Dice la palabra de Dios allí en Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, ¿verdad?, que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿verdad?, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ahí estamos hablando de la tradición de los ancianos, si muchas veces no te lavan las manos, no comas. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron, pues, los fariseos los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí hay una cosa importante, desde arriba hacia abajo, fíjense, del versículo que leí yo hasta ahora, se ha escuchado la palabra tradición. Tradición, ¿verdad? Mira, esta es una tradición. ¿Por qué ustedes tienen que lavarse las manos una, otra vez y otra vez para poder comer? Si vienen de allá, lávense las manos, si no, no pueden comer. Pero es una tradición que está haciendo los fariseos y los saduceos y los escribas, ¿verdad?, como algo importante en sus vidas, ¿verdad?, como judíos. Los fariseos aquí, hermanos, están diciendo, no pueden comer si ustedes no se lavan las manos. Le preguntaban por los escribas y le dijeron, oye, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos sucias? Ah, ¿por qué ellos no guardan la tradición nuestra? ¿Por qué si la tradición todos la están guardando, por qué ellos no la pueden guardar? Respondiendo, Jesús le dijo, hipócritas, ¿verdad? ¿Quién le había dicho hipócrita a los fariseos, hermanos? ¿Quién había levantado una mano en contra de los fariseos o una voz contra los fariseos diciendo hipócritas, mentirosos, ¿verdad? Ustedes son hipócritas, ¿verdad? Bien, dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, el pueblo del labio me honra, mas su corazón está lejos de mí,
pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lavarse las manos y te vas a contaminar, ¿verdad? Y si tú no haces esto, te vas a hacer esto otro, dice Dios. Eso no dice la palabra de Dios. Ustedes están poniendo tradiciones, están colocando deberes, están colocando, ¿verdad? Cosas donde no ha puesto Dios eso. Y ustedes me están alabando solamente de labios, ¿verdad? Y no de corazón, como lo dice Isaías. ¿Ok? Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía, dice, bien invalidáis los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahí está el punto. Ahí está el punto. Invalidan la palabra de Dios, invalidan los mandamientos de Dios para guardar sus tradiciones, para guardar sus mandamientos. ¿Se fijan? Y eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Fíjense el versículo 13. Invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido y muchas veces habéis, dice 6, semejante a estas, de verdad, y llamando a la multitud le dijo, oíme todo y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de la boca, eso es lo que va a contaminar al hombre. Entonces está diciendo, oye, comer con las manos sucias o no lavadas no te va a contaminar, porque yo veía la parte de contaminación posiblemente hasta espiritual. Pero te diciendo, no te va a contaminar eso. ¿Sabes lo que contamina? Lo que sale de aquí para afuera. Ahí sale la fornicación, el adulterio, todo, ¿verdad? Porque viene del corazón, está diciendo Jesús. Pero aquí, ustedes están haciendo algo que no corresponde. Están colocando tradiciones donde no la hay. O colocando tradiciones donde la palabra de Dios dice otra cosa. ¿Verdad, hermanos? Están invalidando el mandamiento de Dios para guardar las tradiciones. ¿Ya, hermanos? Entonces, aquí nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros enfocamos al punto, hermanos, que la gente hoy en día también está haciendo lo mismo. Invalida la palabra de Dios con sus tradiciones religiosas y todo, y realmente está dejando la palabra de Dios aparte. ¿Verdad, hermanos? Ejemplo, hermanos, ¿verdad? Que yo una vez se los dije sobre un monje. ¿Se acuerda? El monje iba todos los días en la mañana a un lugar a orar. Oraba, ¿verdad? Pero algo le molestaba. Era un ruido de un gato. ¡Ñau, ñau! Y el gato andaba por todos lados. ¡Ñau! Al otro día fue a orar y otra vez apareció el mismo gato. ¡Ñau, ñau! Por todos lados, ¿verdad? Y no lo dejaba concentrarse. Y andaba por todos lados, el gato le pasaba por aquí, por todos lados. Entonces no lo dejaba concentrarse. ¿Qué hizo él? Agarró al gato, lo amarró y lo puso con estaca al lado de él. Y el gatito siguió tranquilo al lado de él, ahí se quedó y siguió orando. Y pasó un hombre y vio al monje y le dijo, oh, este hombre es espiritual, aquí está. Esto es lo que lo hace espiritual a él, un gato al lado de él. Y toda la gente comprando gatos para poder después tener oración, ¿verdad? Y tener concentración en la oración. Pero ¿qué pasó? Tradición. Y esa tradición se sigue. ¿Por qué tiene un gato al lado cuando usted está en meditación? Porque así lo hizo el maestro tanto, ¿verdad? Y así lo hizo mi abuelo, mi mamá, y dice que tal persona tenía un gato al lado para tener concentración. Tradiciones y tradiciones, hermanos, ¿ok? La palabra de Dios en Colosenses, por favor, hermanos, Colosenses 2:8. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hermanos, yo digo una cosa. Yo en Estados Unidos hablé con un hermano predicador, y me dijo, ¿sabes, hermano, que yo también una vez anduve en Halloween? Pero después dijo, yo caí y me vestí y todas las cosas, y pues cuando yo entendí qué es lo que era todo esto, nada más. Entonces dije, bueno, hermano, ya lo hice una vez, lo haga de nuevo. Pero aquí dice la palabra de Dios aquí. Hermanos, podemos ser engañados. Y la sutileza del mundo nos puede llevar a hacer lo que ellos hacen. Aquí tanto un traje, o que esto y todo. O que tanto una calabaza en la casa, si no le hace mal a nadie. Pero según el contenido que usted tiene ahí. ¿Verdad, hermano? Lo que usted está haciendo ahí. Y dice las filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. ¿Se fijan?
Hay muchas tradiciones en el mundo, hermanos, que son fuertes. Nosotros los chilenos somos muy buenos en tradicional, o sea, en tradiciones. Yo he ido al sur, a Chiloé, por ejemplo, y la tradición allá es que lo rocian con milcao, ya no hay pan. No hacen pan. Si usted ha ido una vez a Chiloé, no hacen pan. Milcao y chapalele, ¿verdad? Y con manteca de chancho y todas las cosas, y uno tiene que comer ahí. Pero es la tradición de ellos. ¿Y qué le dan de beber? ¿Una bebida? No, hay chicha manzana. Y en todos lados, a la casa que vaya, es una tradición. Chicha manzana. ¿Y qué es lo que es más? Hace un hoyo grande, el curanto. Donde usted vaya, lo van a recibir con un curanto, hermano, porque es una tradición que ellos tienen. Pero es una tradición de pueblo, ¿verdad? Y también comestible. Cuando usted va a un lado, no está pecando porque está diciendo, no, de igual esta tradición. No, yo sí me hagamos un hoyo, te vamos a dejar buenos mariscos, y todo, y qué rico es. Comerlo no es ningún problema porque no hay una tradición en el sentido religioso. Nos están diciendo, tú tienes que ir aquí porque si no comes aquí, el Dios de tanto o el Dios de tanto no te va a bendecir en este lugar. No es así. Porque hay otros países donde tú dices, tienes que tomar cierta bebida para que el Dios de esta aldea te acompañe, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va en un momento a Ecuador, hermano, a Ecuador o Perú, a las Amazonas, tienen que tomar, ¿verdad? Es un licor de maíz, para que ellos puedan decir que los dioses lo aceptan a usted. Y ese licor es tan fuerte que después usted ve visiones de las cosas, ¿ya? ¿Y si usted sabe cómo se hace ese licor? Un hermano que viene para allá y no... Bueno, los ancianos más ancianos tienen que masticar y botarlo en un tiesto para que ahí el tiesto después fermente y tiene que... Bueno, esa cosa... y la gente dice, qué terrible! Es así, es una tradición. Si usted no lo hace, no puede ser. ¿Verdad, hermano? Yo no voy a ir a Ecuador, gracias. No, gracias. Yo paso. Gracias. Yo paso. Gracias, hermano, que Dios le bendiga, pero yo no... Bueno, hermano, también en 1 Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 18, ¿verdad? 1 Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿ya? Lo que dice aquí, justamente lo que está enfocando aquí Pedro, tú ya saliste de eso, de todo lo que tú heredaste de tus padres, ya sea religioso, ya sea costumbres, tradiciones, tú ya saliste de eso, ya has sido renovado por Dios, ya has sido renovado por Cristo Jesús. Fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. ¿Ok, hermanos? Miren, el próximo mes viene diciembre, ¿no es cierto? Yo creo, si no es ignorante, ¿verdad? Diciembre. Y comenzar, y ustedes van aquí a todos lugares para comenzar a ver cosas de la Navidad y otras cosas. Bien, fíjense, en lo religioso, ¿cómo se equivocan algunos que están enseñando? Por ejemplo, yo hablo siempre de la Iglesia Católica más que nada porque ellos son los que celebran más la Navidad en cierto aspecto. En un punto, ¿qué punto lo voy a mostrar yo? Fíjense, por favor, en Mateo capítulo 2. En Mateo capítulo 2, ¿verdad, hermanos? En Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo 2, 1. Fíjese, por favor, la tradición, lo que dice el hombre y lo que dice la Biblia, por favor, de aquí en adelante. ¿Quedamos? Ya, dice. En el capítulo 2 de Mateo, versículo 1, dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿verdad? Ellos no hacían magia, la palabra hebrea en cierta manera son astrónomos, ¿verdad? Son astrónomos que siguieron una estrella, ¿verdad? Y se reveló. Pregunta, dice, ¿reyes magos? Y no dice reyes magos. Y la Iglesia Católica coloca como reyes magos. Vinieron unos reyes magos. Ellos son los reyes magos. No son reyes magos. Es lo primero que vemos ahí. ¿Ok? Después, hermanos, por favor, vemos también en el capítulo, en el mismo versículo 2:1. ¿Cuáles son los nombres de los reyes magos? ¿Verdad? Los reyes magos, primeramente, no existen. Y segundo, no es Gaspar, Melchor ni Baltasar. Mentira. Nunca están esos nombres dentro de la Biblia. Los colocaron los hombres para identificar a estas tres personas que vinieron del oriente a alabar a Jesús. Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Y la gente qué hace?
la gente, hermanos, ¿qué hace? Coloca un pesebre y coloca un negrito, porque uno de ellos negrito, pues, negrito, los tres ahí al lado de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Y lo colocan en el pesebre. Pregunta, los magos, estos astrónomos, ¿llegaron a ver a Jesús al pesebre para saludarlo y adorarle? Fíjense, por favor, hermanos, en el mismo capítulo 2, ¿ok? ¿Ok? Fíjense, por favor, aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Déjenme ver acá. Ahí está, versículo 9 al 11. Dice, ellos, habiendo ido al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente estaba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Y al entrar, ¿dónde? En la casa. Ya Jesús tendría 3 días o 4 días de nacido, ¿verdad? Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y mostrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. De ahí viene que creen que son 3. Cuando dice algunos magos, no son 3. Algunos magos, en el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 1, y se vinieron algunos magos. Algunos refiere 4, 5, 8, 10, no sabemos. Pero aquí está diciendo que como entregaron oro, incienso y mirra, son 3. Y sus nombres son Gaspar, Melchor y Baltasar, ¿verdad? Y fueron a alabarlo donde estaba en el pesebre. Nunca estuvo en el pesebre cuando llegaron los magos. Y la gente hoy día guarda esa tradición, donde usted vaya a cualquier casa van a tener el pesebre con quiénes. Ahí lo van a tener con Jesús, chiquitito ahí, ¿verdad? Y también Gaspar, Melchor y Baltasar al lado, que son los 3. No, es una mentira. Pero eso se ha hecho, hermanos, como bíblico, pero a la vez también como tradición. ¿Se fijan? Como tradición. Y la tradición no corresponde, porque la tradición está fuera de la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces, hermanos, nosotros estamos rodeados de tradiciones. Estamos rodeados de tantas cosas. Y más encima, cuando colocan esas tradiciones como parte religiosa, más enredo todavía. Porque la gente la toma como sagrados. La gente la toma como realmente que son verdaderas, que son de Dios. Si no la hago, Dios me va a castigar. Hermanos, la tradición, ¿verdad?, va en contra de la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? Cuando la tradición la colocan como mandamiento de Dios. Y no es así. Vemos recién aquí cuánta gente cree y ha entendido por años y por años de esto, por ejemplo, bíblicamente. Yo se lo muestro tan pequeño bíblicamente allí. Gaspar, Melchor y Baltasar, por ejemplo, son 3 reyes magos, fueron con el pesebre. Y esa es una mentira. ¿Verdad, hermanos? La idolatría es fuerte también. Hermanos, firmes en la fe, porque como dice Colosenses, algunos fueron engañados. Y pueden ser engañados también ustedes, hermanos, de esto, ¿verdad? Tan fuerte que es la tradición. Que Dios les bendiga, hermanos.